Amén, gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen en este espacio, charlas de Café con Biblia. Estamos ya en nuestra entrega número 19, hablando sobre varios y diversos temas que nos interesan como cristianos. Doy la bienvenida a nuestro amigo Pastor Jaime de la Vega, que está desde la ciudad satélite en el Alto, ¿verdad, Jaimito? ¿Cómo estás? Bendiciones, hermano. Luchito, muy buenas tardes y buenas tardes o lo que corresponda a todos nuestros seguidores y nuestro público. Estamos otra vez preparados para seguir charlando sobre lo que estábamos charlando. Ahora, por si acaso, yo vivo en la zona de Santa Rosa, en el Alto, que es un poco más adentro de Satélite, ¿no? Zona Santa Rosa, más al fondo, por el lado de Satélite, pero más al fondo, Luchito. Tú conoces el Alto también, ¿no? Por tus lados, tus dominios, muy poco. Por el otro lado, por el cruce Taquiña, no es cruce Taquiña, cruce Villadela, perdón, cruce Taquiña es aquí en Coche. Exacto. Cruce Villadela, Cantati, Magisterio, Tilata, todo eso sí. Eso sí. Y también te movías ministerialmente aquí arriba, ¿no? Sí, no me hagas recuerdo. No, es una broma. Sí, 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 me he movido hace muchos años, sí, sí. Hace muchos años hasta que te fuiste a Cochabamba y te parqueaste allá. Eran buenos tiempos, eran buenos tiempos. Claro, Claro. claro. Bien, Bien, Jaime, Luchito, dale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a continuar sobre... eso es lo que quería preguntarte, ¿no? Bueno, sabemos de qué vamos a hablar, pero ¿qué tal si partes con el tema tú, Luchito? Estamos hablando sobre el llamado, pero hay muchas aristas, es un tema con muchas aristas. Entonces, seguramente hay muchas cosas para hablar, pero te paso la palabra para que tú nos encamines en esta cuarta charla sobre este tema, ¿no es cierto? Sí, es nuestra cuarta entrega sobre el llamado, es Sobre el el llamado. programa número 19. Bueno, hemos Mm. estado hablando sobre el llamado y ciertas características y es interesante que mientras vamos hablando va surgiendo la necesidad de continuar, ¿no? De darle continuidad a este tema y esa es la idea. Y hablamos hoy día un poco, sobre todo creo yo, podríamos hablar más específicamente sobre los 5 dones de ministeriales, les llaman dones de gobierno, oficios ministeriales que están en Efesios 4:11. Voy a leer en un momento. Pero básicamente la idea es cómo uno determina que tiene un cierto tipo de llamado, ¿no? Cómo es que uno llega a la convicción de que tiene llamado. Y habría que hacer una sana diferenciación entre lo que llamamos muchas veces el ministerio de púlpito o llamados específicos que involucran servicio desde el púlpito, ¿no? O sea, enseñando, predicando, etcétera, ministrando a la gente, de lo que son otro tipo de servicios que a veces les llamamos los ministerios de ayudas Exacto. en la iglesia, ¿no? Hay que entender que todos tenemos el ministerio de la reconciliación, se nos ha confiado la palabra de la reconciliación, pero no todos van a predicar. Y de ahí es el otro punto. Hay gente que anhela predicar desde el púlpito cuando no tiene llamado a eso. Y hay gente que no le es atractivo predicar desde el púlpito de una iglesia y que más bien quiere predicar evangelizando a las personas, por ejemplo, ¿no? ¿Y Exacto. cómo diferenciamos, cómo uno puede tener certeza sobre eso? Pero bueno, a manera de comenzar en esta parte, vamos a hablar principalmente de estos 5 dones ministeriales. Efesios capítulo 4 versos 9 en adelante, está hablando acerca de Jesús. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, eso es cuando Jesús murió en la cruz. Y luego dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, verso 15, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces aquí habla de que Jesús constituyó 5 dones ministeriales, ministerios de gobierno, también se les llama apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora no vamos a estar, el objetivo de este programa no es explicar todas las funciones y todo, pero estamos hablando de llamado a estos 5 principalmente. Continuamos hablando sobre el llamado. ¿Qué primeras impresiones tienes, querido Jaimito? Adelante. Gracias, Luchito. En primer lugar, tú has mencionado algo que es importante. Cuando estamos hablando de los llamados y cuando estamos hablando del servicio en la iglesia, el servicio en general, ¿no? Porque un ministro es alguien llamado a servir, ¿no? Necesitamos diferenciar los tipos de servicios que hay en la iglesia o los tipos de llamados, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo el capítulo 6 de Hechos, en el capítulo 6 de Hechos, la iglesia en Jerusalén, que era en ese momento la única iglesia que existía, a partir de ahí se iba a expandir hacia todo el mundo, pero había crecido tanto y los únicos líderes que había en la iglesia y que hacían todo eran los apóstoles. Estamos hablando de los que conocemos como los apóstoles del Cordero, los 12, ¿no? Los 12 Los 12, originales. los 12 originales, ¿no? Incluso con uno que sustituye a Judas, que se llama Matías. Ahora, es interesante cuando uno estudia toda esa parte del libro de los Hechos, que la iglesia está creciendo y que ellos hacían de todo, los apóstoles hacían de todo. Entonces, en ese momento, yo entiendo por dirección del Espíritu que lo voy a leer, ¿no? Lo voy a leer. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, estoy en Hechos 6, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había un aspecto administrativo que estaba siendo descuidado, ¿no? Digo administrativo porque tenía que ver con el sustento de las viudas, ¿no? La iglesia primitiva sostenía, estamos hablando que sostenía financieramente, es decir, las mantenía a las viudas, ¿no? Pero estaban fallando en esa distribución del sustento de ellas, ¿no? Estaban fallando porque la iglesia había crecido mucho. Y mira lo que dice, aquí es bien interesante ver esto, porque esto nos da la clave de lo que Efesios 4:11 está diciendo. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Y aquí hay una clave muy importante. Está diciendo, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Está diciendo algo tan importante porque es el ministerio principal del apóstol, ¿no? O sea, la palabra de Dios. Y ahí dicen, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y el verso 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, sin entrar en mayor detalle, cuando uno está viendo este capítulo 6 de Hechos, uno está viendo que la iglesia ha crecido tanto que se necesita nombrar a personas que ayudan y sirvan. Aquí no aparece la palabra diácono, pero muchos estudiosos hablan de que estos eran diáconos, ¿no? Eran diáconos, eran los que servían. ¿Cuál era su misión? Servir en las mesas, en la distribución del alimento diario que se les ofrecía a las viudas, ¿no? Ahora, fíjate, lo más interesante de esto es, necesitamos que nos ayuden en esto porque nosotros tenemos que dedicarnos a la administración de la palabra, ¿no? Ahora, y es ahí donde para mí es importante, cuando llegamos al capítulo 4 de Efesios, lo que tú has leído, específicamente 4:11, nosotros estamos viendo que ya en la carta a los Efesios, cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, ya la iglesia había madurado, son muchos años después, y ya había llegado a cierta madurez la iglesia, pero no solamente la iglesia, sino la revelación que Dios tenía para la iglesia. En el momento de Hechos 6, los únicos ministros de la palabra eran los 12 y solamente habían apóstoles. Eso también es algo que podemos tocar ahora, ¿no? Habían solo apóstoles.
Para cuando Pablo escribe Efesios, ya el ministerio de la palabra se había dividido en 5 ministerios, o lo que muchos llaman el ministerio quíntuple, que es lo que tú has leído en Efesios 4:11, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El primer comentario que yo quiero hacer de este verso 11 del capítulo 4 de Efesios, Luchito, es que estos 5 ministerios son ministerios de la palabra. Esto es tal vez una de las cosas más importantes que, aunque pueda parecer obvio, hay mucho desconocimiento de esto en la iglesia, en las prácticas de la iglesia, ¿no? Porque son ministerios de la palabra. El apóstol ministra la palabra, el profeta ministra la palabra, ¿no? Mm. El evangelista ministra la palabra, el pastor y el maestro ministran la palabra. Es decir, que esencialmente cuando Pablo escribe sobre los 5 dones ministeriales, está describiendo llamados a ministrar la palabra o, para decirlo de otra manera, llamados al púlpito. Son ministerios del púlpito, ¿no? Por si acaso, cuando nosotros estamos viendo Hechos 6, en Hechos 6 se nombran 5 personas, ¿no? Que eran los que ayudaban, pero hay 2 que sobresalen. Uno de ellos es Esteban y el otro es Felipe, ¿no? Eran diáconos, eran ministros, porque se los puede con toda propiedad llamar los ministros. No estaban todavía en el púlpito, pero eran ministros que lo que hacían era servir en las mesas y servir algo administrativo, un servicio administrativo. Es interesante ver que más adelante, bueno, el primero de la lista, Esteban, es el primer mártir, pero hay otro de estos 5 que es Felipe, que más adelante, en el capítulo 21, si no me equivoco, de Hechos, ya se lo llama Felipe el evangelista. Entonces, Felipe, y tal vez hay los diáconos, muchos piensan que Esteban también era evangelista, empezaron como diáconos, empezaron sirviendo, que es algo que hablábamos en las otras entregas, Luis. Tú mismo mencionaste en algún momento que tú cuando empezaste a caminar en el llamado de Dios, te interesaba servir. Y tu interés era servir en la iglesia y demás, hasta que un buen rato de esos ya el llamado se fue haciendo claro en tu vida. Mm. A mí me parece que lo mismo pasa con cualquier persona que decide servir. Uno de estos diáconos, Felipe, más adelante es reconocido como Felipe el evangelista, que es uno de los 5 ministerios. Es interesante que en la Biblia al único que se lo llama así específicamente evangelista es a este Felipe, que empezó sirviendo como diácono, sirviendo en algo más administrativo. Pero estos otros 5 ministerios de los que Pablo habla en Efesios 4, principalmente tenemos que entender que son ministerios de la palabra, ¿no? Un ministro de la palabra es un ministro que se prepara en la palabra, pero que también tiene un llamado. Las 2 cosas se juntan, ¿no? El llamado de Dios al púlpito, a alguien, pero también la preparación en la palabra, en el estudio, en la meditación y prepararse como ministros de la palabra. Entonces, Luchito, ese es el primer comentario que quiero hacer con respecto a esto. ¿Qué nos puedes decir tú? Es interesante, ¿no? Y esto puede ayudar solo a hacer, me quiero nombrar, aprovechando esta cita que hiciste de Hechos 6, porque estuvimos hablando sobre fidelidad, ¿no? La anterior entrega, fidelidad al llamado, fidelidad al servicio. Vemos entre los diáconos que son nombrados. Es interesante porque primero los diáconos no fueron constituidos por Jesús, son ministerios Exacto, de ayudas y la iglesia los eligió. Es exacto. interesante. Y Buen hay, punto. en cuanto a entre estos diáconos y los ministerios o dones ministeriales de Efesios 4:11 hay una gran diferencia porque ahí vemos que esos ministerios son constituidos por Jesús mismo. Entonces, el canal de autoridad, la cadena de mando, la jerarquía, si se quiere decirlo de alguna manera,
tiene que ver con un llamado de Dios. A veces, no quiero desviarme, pero a veces hay una falta hay falta de conocimiento acerca de la naturaleza del llamado, de algunos de los llamados de gobierno, el quíntuple ministerio, ministerio quíntuple o lo que fuera. Y a veces hay una falta de honra y de respeto a estos llamados. Yo he viajado a ciertos lugares, hermano. Viajé la última vez a Estados Unidos, tú lo sabes. Sí. Y en algún momento fui a una conferencia cristiana y nos pidieron a los pastores ponernos de pie, a los que teníamos ministerio de púlpito y responsabilidad pastoral. En Ya. México. Entonces había algunas personas que estaban de otras iglesias y estaban en la conferencia y tomaron unos minutos para honrarnos, para orar por nosotros, bendecirnos, agradecer nuestra presencia, pero sobre todo decir, reconocemos que ustedes están en el día a día, en el trabajo de la iglesia y que lidian muchas veces con situaciones que no el común de la gente no suele lidiar. Y eso tiene que ver la carga de las vidas y la iglesia. Exacto. Entonces, pude entender que hay una cultura en ciertos lugares, y al menos donde me tocó ir allá, de alto respeto, de alta honra respecto del llamado. Y eso es algo que creo que es importante. No estoy hablando de idolatrar líderes, porque también Amén. vemos excesos en eso, Ujú. pero estoy hablando sobre la necesidad de reconocer y de honrar gente que tiene un llamado específico de Dios. Porque son regalos, son dones, les llamamos dones del ministerio. La otra traducción de dones, regalos, son regalos de Dios a la iglesia. A la iglesia. Tenemos que ver Perfecto. nuestro llamado, si tenemos uno de o uno o más de los llamados ministeriales, tenemos que ver esta constitución, este llamado de parte de Dios como una honra y como algo que no debemos despreciar, sino que más bien debemos reconocer y debemos afinar, por así decirlo, caminar en la gracia que existe para eso. Primero. Segundo, aquí en Hechos 6 se habla de Felipe y como tú bien dices, es donde se lo llama evangelista mucho más adelante en el libro de Hechos, pero ya en el en el capítulo 8 de Hechos, desatada y suelta la primera gran persecución, se calcula Sí. que eso fue 8 años después de Pentecostés, donde a Saulo empieza a perseguir a la iglesia y muere Esteban. Felipe huye juntamente con muchos de los discípulos que dejaron Jerusalén huyendo por sus vidas y llega a Samaria y allá en Samaria comienza a hacer la labor de proclamar el evangelio y ahí es donde vemos a Felipe ya haciendo el trabajo de evangelista, dando las buenas, Exacto. ¿no? Entonces, esa es Exacto. la fidelidad. Ahora, La, uno empieza sirviendo en la iglesia. Y ese servicio en la iglesia creo yo que es clave para uno entender su llamado. Si hay una persona que cree que tiene un llamado de Dios o anhela tener un llamado de parte de Dios, lo primero que tiene que hacer es involucrarse en los asuntos de la iglesia local. Porque Dios no va a constituir, Jesús no va a constituir como uno de sus ministros en el listado que tenemos en Efesios 4:11 a alguien que sea ajeno a la carga que Dios tiene en su corazón, primeramente, que es la iglesia. amén. Creo que es la iglesia, es el mundo, la gente que no conoce al Señor, por eso es que manda a la iglesia a evangelizar y a ser discípulos. Pero creo que lo primero es la iglesia. Jesús murió para hacerse en función de sí mismo un pueblo santo que le llamamos iglesia, los llamados a estar fuera, la eclesía, los llamados afuera. Y si uno no desarrolla primero trabajo, servicio, amor por la iglesia, mal puede pretender o buscar o anhelar tener un simple llamado, porque un llamado no tiene nada que ver con una profesión como tal. Y eso es importante también entenderlo. Ahora, vemos a Felipe sirviendo primero en la iglesia como diácono y en Hechos 8 ya entrando, digamos, a la separación de su propio llamado como evangelista. Exacto. Hay gente que a veces espera tener un nombramiento para comenzar a funcionar o servir y no Mm. entender que no es, o sea,
el tiempo de la separación, el reconocimiento, la imposición de manos, el nombramiento, la ordenación, como se llama, no es otra cosa que el reconocimiento de parte del liderazgo de un llamado de dones, de gracia, de gracias que fluyen a través de la persona, que ya están en función, ya están siendo reconocidas. O sea, hay gente que espera el nombramiento para empezar a servir. Hermano, si tú no sirves ahora, tal vez nunca seas nombrado. Lo digo en serio, ¿por qué? Porque Dios es celoso y Dios quiere llamar gente que entiende cuál es el corazón de Él hacia su pueblo y hacia la iglesia para constituir personas con un llamado genuino para servir y ayudar en la maduración de los santos. Y ahí es donde podemos ver esta parte, qué importante es acompañar el llamado de un servicio efectivo en la iglesia, pero también de un servicio y un tiempo mejor, un tiempo de preparación en la palabra, de preparación en la iglesia, de preparación en la palabra, de estudio de la palabra. Porque muchas veces hay gente que tiene llamado de Dios genuino, pero no gastan tiempo, no invierten tiempo ni recursos en la preparación para el ministerio. Y ahí es donde a veces hay gente que puede tener llamado, pero no edifica a las personas, no bendice y más bien está reproduciendo a veces, muchas veces, semilla de ignorancia, de condenación, de religiosidad, de cosas que no son del Señor, ¿no? Hay ciertos círculos donde se enfatiza tanto el llamado que se cree que el llamado es lo único que cuenta, es porque dicen a Dios a quien llama unge. Perfecto, Dios te da una unción específica, una gracia, un empoderamiento, una capacitación por el Espíritu Santo de Dios. Pero si uno no tiene tiempo, no toma tiempo mejor para estudiar la palabra, para ser formado en la Escritura, se equivoca, porque puede caer aún dentro del llamado, preso de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, puede estar retransmitiendo cosas que no están en la palabra en sí. Y decir, yo tengo llamado, yo soy llamado de Dios. O sea, el llamado es algo que la gente alrededor tiene que identificar sin problemas cuando uno escucha. O sea, no es cuestión de decir yo soy esto, sino es cuestión de que las personas identifiquen cuál es la gracia que fluye a través de uno en virtud de su llamado, ¿no? ¿Qué opinas? Luchito, has tocado un punto muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros conducirnos en la iglesia, los que tenemos un llamado o los que estamos buscando encontrarnos con nuestro llamado, ¿no? Los que queremos servir a Dios? Y la forma en la que nos conducimos es primero con ese deseo de servir. Nadie puede, pero cuando nosotros vemos las prácticas en la iglesia, muchas veces vemos que hay personas que sin tener un testimonio de servicio son colocadas en alguna posición, a veces de otra iglesia, ¿no? Alguien que sin tener ningún testimonio de servicio, de repente dicen, allá se necesita un pastor, y lo ponen como pastor a alguien, ¿no? Vemos muchas de esas prácticas hoy en la iglesia. Pero lo que tú mencionas es muy importante. ¿Cómo debería cualquier persona que está buscando encontrarse con su llamado conducirse en la iglesia? En primer lugar, el deseo de servir es importante. Tenemos el ejemplo de Felipe, ¿no? Que ahorita estamos usando nosotros, ¿no? El mismo ejemplo de Esteban. Muchos piensan que Esteban también era evangelista, pero Esteban fue martirizado. Mm. Y al final ellos no fueron personas que se apresuraron a llamarse tal o cual cosa, ¿no? Eh, hay mucho de eso hoy en la iglesia que hay los que piensan tener un llamado están apurándose a llamarse algo, ¿no? A llamarse pastor. En muchos casos están más afanados por llamarse profetas o mejor aún, ¿no? Llamarse Ostras. apóstol, ¿no? Y están apurados a eso, están apurados a que se les reconozca un título, que se les reconozca, por decirlo así, una posición. Pero la forma en la que tú expones tu punto, Luchito, es la correcta. En realidad, ¿cómo uno debería conducirse? Uno debería empezar a servir. Esto que mencionas de Felipe, ¿no? Que en el capítulo 8 de Hechos, que cuando se desata esta primera persecución tan fuerte,
él va a Samaria y en Samaria él hace lo que ya en su corazón tenía hacer, predicar el evangelio, ¿no? Es importante entender que en el capítulo 8 de Hechos la Biblia es clara mostrando que Dios respaldaba esa predicación de Felipe haciendo señales. Amén. Ahí hay algo que en la iglesia de nuestro tiempo se ha perdido de vista, ¿no? Normalmente lo que pasa, la figura que pasa en la iglesia es que Felipe es un evangelista y él está predicando, no se apuraba a llamarse evangelista, pero está predicando el evangelio en Samaria. La Biblia nos muestra que Dios estaba respaldando con las señales que hacía y estaba sanando a muchos cojos, paralíticos y demás. Y esas señales en el ministerio evangelístico es lo que llama la atención al incrédulo. El incrédulo cuando ve señales sobrenaturales, instintivamente, por así decirlo, intuye la presencia de Dios. Aquí hay algo milagroso. Entonces eso capta la atención y es ahí donde predicaba el evangelio, ¿no? Predicaba el evangelio y las personas se bautizaban. Es decir, habían personas que estaban acudiendo al llamado de la salvación y estaban salvándose, ¿no? La forma en la que Felipe se conduce es la forma en la que nosotros deberíamos, todos los que estamos queriendo encontrarnos con el llamado de Dios, deberíamos conducirnos. No nos apuremos a llamarnos tal o cual ministro, no soy tal, soy esto o soy aquello. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque en realidad la forma en que funciona es que en la iglesia se reconoce esa gracia que tú tienes, ¿no? Uno tiene que empezar a ejercer, uno tiene que empezar a hacer lo que está llamado a hacer, y la iglesia reconoce. Algo de eso tocábamos en la anterior entrega, ¿no? Yo comentaba que en algún momento, cuando yo estaba allá en Cochabamba, yo fui a Cochabamba a trabajar en la iglesia en aspectos administrativos, ¿no? Esa era mi función, trabajar en aspectos contables administrativos. Pero de repente me empezaron a invitar a predicar, a enseñar en la iglesia, en otras instancias que están relacionadas con la iglesia. Y de repente las personas empezaron a reconocer esa gracia que había de parte de Dios en mi llamado. Y en algún momento la iglesia, allí en Cochabamba, reconoció mi llamado, ¿no? Amén. Me reconocieron en el oficio del maestro, pero fue el resultado, no fue el resultado de que yo haya estado apurado a llamarme tal o cual cosa. De hecho, Luchito, cuando yo empecé mis primeros años en el cristianismo, yo estaba convencido que yo iba a ser un evangelista, ¿no? Yo estaba convencido, porque, no sé, un poco más me llamaba más la atención eso de dirigirme al incrédulo, de argumentar, estos temas apologéticos, me llamaba la atención. Entonces, yo estaba casi convencido en mi mente de que yo había sido llamado a ser evangelista, ¿no? Amén. Años después, me estaban reconociendo en la iglesia, en un ministerio, pero que no tenía que ver con el evangelismo. Y esto también es algo que es importante tocar, porque muchas veces las personas pueden anhelar tener algún llamado que en realidad no lo tienen o todavía no se ha configurado el llamado, ¿no? Excelente, sí. Y el ejemplo que yo doy de mi caso es típico, ¿no? Yo voy a ser evangelista, yo voy a ser evangelista. Pero después, cuando yo me empecé a meter tanto con la palabra, Luchito, para mí la palabra de Dios es mi más grande pasión. Yo Amén. me meto en la palabra, me sumerjo en la palabra. Pero al conocer y al empezar a ministrar, la iglesia reconoció que yo tenía un llamado a la enseñanza, ¿no? Ahora, es importante, muy importante, otro punto que tú tocas. Y podemos ver nosotros estos dos extremos. A veces los extremos, cuando nosotros tomamos atención de los extremos, nos ayudan a entender cuál es el verdadero equilibrio. Amén. Yo pienso que hay dos extremos en este tema. Uno, de alguien que con muy buenas intenciones, con muy buen corazón, se pone a hacer algo relacionado a un llamado sin tener un llamado. Por ejemplo, alguien que diga, yo quiero pastorear, ¿no? Y empieza a levantar su iglesia y demás, y de repente no tiene ese llamado, ¿no?
Pero el otro extremo, y de repente no tiene la preparación, porque este es el punto de equilibrio, de repente no tiene la preparación. Yo recuerdo allá en Cochabamba, cuando estuve esos 4 años en Cochabamba, alguna vez me llamaron, me invitaban a predicar a algunos lugares que son lugares rurales allá en Cochabamba, por el Valle Alto, por Minero San Juan, hay un lugar que se llama San Miguel. Una vez me invitaron a predicar a una iglesia en uno de esos cerros que hay en la zona sur de Cochabamba, creo que se llama San Miguel. No estoy muy, Cerro San muy Miguel por la laguna. Sí, más o menos por ahí, pero es en la parte del cerro, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y claro, yo nunca había estado ahí. Cuando yo llego a esa iglesia, me recibe el pastor de la iglesia, pero en las charlas que yo tuve con él antes de ministrar y después de ministrar, él fue muy sincero conmigo. Y él me dijo, este es un ejemplo de este primer extremo que yo estoy mencionando. Él me dijo, a mí mi denominación, porque era una iglesia denominacional, mi denominación me ha nombrado pastor de esto, pero yo no he estudiado nada. Me decía mi pastor, no he estudiado. Y realmente yo tengo problemas para ministrar porque a veces predico, pero no sé qué cosas más predicar y no tengo una preparación. Eso me dijo, ¿no? Pero fíjate, alguien en su denominación, tal vez con una visión más administrativa, por la necesidad de que ahí en esa localidad hace falta un pastor, lo nombraron pastor y era una persona sin preparación en la palabra y probablemente tampoco él tenía convicción de ningún llamado. Era una cuestión administrativa, ¿no? Y ese es el primer extremo. Alguien que se apura a ponerse en una posición o alguien más lo Lo pone en una apura. posición. O lo apura. Lo apuran, sí, sí, es así. Y de repente cuando están ahí, ellos mismos se sienten frustrados. Me pasó algo similar alguna vez aquí en La Paz, cuando recién regresé de Cochabamba, que me invitaron a Chacachi y de repente cuando estaba yo en Achacachi con el pastor de la obra a la que me invitaron, me hizo un comentario, el pastor de esta obra, y me dice, pastor, yo he hecho alguna preparación, me he preparado en tal y cual instituto y demás, pero resulta que yo ya he predicado todo lo que se tiene que predicar, me decía. Y me decía así, un hermano con un lindo corazón, y me decía, y yo ya no sé qué más predicar, porque yo ya he predicado todo lo que hay que predicar. Luchito, tú y yo ahorita nos reímos de esto porque nosotros sabemos que a nosotros más bien nos falta el tiempo. Nos falta el tiempo para, principalmente a mí. Hay tantas cosas para predicar, que si alguien te dice, yo ya he predicado todo lo que hay que predicar y ya no sé qué más predicar, lo mínimo que vamos a hacer es esbozar una sonrisa porque la palabra de Dios es inagotable, inagotable. Y la administración de la palabra muchas veces se predica sobre los mismos temas con distintos enfoques. A mí cuántas veces he experimentado eso, hablar de un mismo tema y después volver a hablar del mismo tema, pero con un enfoque diferente. Y la palabra de Dios es inagotable. ¿Qué revela estas actitudes? Revela que estas personas no están preparadas en la palabra. Y Mm. probablemente no tengan un llamado, probablemente no tienen la convicción de un llamado. Yo no me voy a meter con el llamado de nadie. Si alguien me dice tengo este llamado, yo le voy a tomar la palabra. Pero es posible que no tengan la convicción de un llamado y no tienen la preparación. Pero el otro extremo, que un poquito comentábamos antes fuera de cámaras, comentábamos, Luchito, es el otro extremo cuando Dios lo llama y cuando hay alguien que tiene un llamado, que realmente tiene algo de parte de Dios, un llamado fuerte, que es una convicción. El llamado de Dios tiene que ver con una convicción interna, ¿no? Tiene que ver con que tú tienes una convicción tan fuerte, Dios me está llamando para esto. Pero hay tantas personas que tienen un llamado, que Dios las está llamando a algo, pero que no están tomándose el tiempo para prepararse, ¿no? Mm. Son dos extremos. Personas que asumen un llamado que tal vez no tengan y no, sin prepararse, y otras personas que teniendo un llamado no están preparadas para ejercer. En estos 5 ministerios, Luchito, estamos hablando de que nos tenemos que preparar en el estudio de la palabra, la Biblia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Luchito, tú?
Me llama la atención y queda en el anecdotario ese comentario de yo ya he predicado todo lo que hay que predicar. Wow, wow. Pero entiendo también que es falta de preparación, ¿no? Y bueno, haciendo un énfasis mayor en eso, ¿no? Yo tenía un pastor amigo, no, era mi pastor en la ciudad del Alto, precisamente, que era misionero de Estados Unidos, de ascendencia mexicana, mexicano-norteamericana, Pastor Y yo Bentley. lo conocí, sí, me acuerdo de él. Él decía, había un dicho que dice, muchos fueron llamados y otros solo fueron. Y ese es el otro punto, o sea, eh, uno no asume el llamado por mayoría de votos. Estoy hablando del llamado al ministerio, uno de los 5 dones o oficios ministeriales. Uno no asume un llamado por mayoría de votos porque la suegra lo puso ahí, o la esposa, o la iglesia, o los líderes de la denominación. Jesús es quien constituye Él es el que conoce. los llamados, al Él menos es el. en Efesios 4, ¿no? Ahora, cada llamado viene, creo yo, respaldado por un empoderamiento, un empoderamiento, una gracia o dones que acompañan ese llamado. Ese es el empoderamiento del Espíritu Santo, es la unción del Espíritu trabajando a través del llamado. Ahora, si uno quiere, por otro lado, el solo ser llamado hemos visto que es algo insuficiente en el sentido de que la gracia y el favor están ahí, la unción está ahí, pero eso tiene que ser potenciado a través de preparación. Hay gente que tiene llamado, pero no invierte tiempo en estudiar la palabra y dice cualquier cosa, se apoya demasiado en la gracia del Señor, que está ahí, es evidente, pero la idea es crecer en eso, crecer en la gracia, crecer en las capacidades, y hay que prepararse. Yo puedo, tú sabes, en nuestras épocas de instituto bíblico, cuando entrenábamos gente, había una materia prédica en práctica, ¿no? Exacto. Y poníamos a los alumnos a predicar y eran los 5 minutos o los 10 minutos del Sí, horror, ¿no? Porque, uy, todos los alumnos, el resto de los compañeros, todos hemos pasado por eso, ya sea para o ser evaluados, tener la práctica, o para evaluar, para enseñar, para entrenar. Y a veces uno, en medio del promedio de gente, uno puede identificar personas que realmente tienen una gracia de Dios para hablar, para ministrar la palabra y hacerlo de una manera amena, ungida, relevante. Pero eso involucra no solo el llamado y la gracia de Dios en la vida, sino también tiempo de preparación en la palabra, ¿no? Porque la idea no es abrir la boca y decir cualquier cosa, ¿no? Ahora, aparte de eso, podemos tener gente que en el otro lado sí se prepara, sí va a institutos, sí quiere hacer una y otra cosa, pero no tiene cierto llamado a hacer algo. Y fuerza la naturaleza del llamado más por un gusto, un capricho, un gusto personal, que por un empoderamiento, un llamado genuino de parte de Dios. Y creo que esa es la gente que le hace más daño al cuerpo de Cristo potencialmente. sí, Em, Viene a mi mente una historia que voy a rápidamente contarla, y este no es con afanes críticos ni nada, pero son ilustrativos. claro. Nos hemos formado, hemos crecido, hemos aprendido del ministerio del hermano Kenneth Hagin, y él en algún libro, A Fresh Anointing, por ejemplo, una fresca unción, y hay varios donde él habla la historia sobre un ministro que se llamaba William Branham, que tenía un llamado en su momento en los años 50 a ser profeta, tenía un llamado profético, que hacía campañas, que ministraba sanando a las personas, pero la marca ministerial de parte de Dios en su ministerio era que era una persona que era muy usada en palabra de ciencia. Eso significa obtener por revelación propia del Espíritu Santo circunstancias específicas de la vida de las personas presente o pasada, donde él veía en el espíritu situaciones de personas y jamás se equivocaba, jamás. Yo estuve en Estados Unidos en el Instituto en Dominion Bible con John G. Lake Ministries, con hermano Curry Blake,
y había más o menos una idea, una average, un promedio, se supo de que él a lo largo de su ministerio, el hermano Graham más o menos recibió palabra de ciencia para 1.200, 1.500 personas y nunca se equivocó, Wow. nunca, y estoy hablando nunca, y era preciso el hombre. Y él decía, cuando él hablaba de cuando él empezaba a operar en ese don, dice, yo me sentía en el espíritu como si estuviera colgándome de la pared de mi vecino. Y yo simplemente dice, es como si yo me colgara y veía las cosas pasar y yo lo único que hacía era describir las cosas, porque Dios le mostraba así a él y nunca se equivocó. O sea, este hombre era profeta. Gloria a Dios. Y a partir de ese ejercicio del don en operación y todo, fue una cosa muy grande, muy tremenda, y era una señal en él. Pero bajo ciertas circunstancias, en cierto tiempo, si bien él daba una buena palabra y era muy usado, el contexto de sus biógrafos enseñan que el hermano Branham venía de un hogar muy humilde, no tenía una formación profesional, una formación académica muy firme. Entonces, en algún momento él quiso comenzar a enseñar la palabra de Dios Ya. desde el ministerio del maestro, pero lo que empezó a enseñar fue error. Wow. Tiene un respaldo de Dios en función del don profético, pero no para la enseñanza. Y cuando él empezó a enseñar ciertas cosas, él empezó a enseñar ciertas cosas en error. Y como ya tenía adherentes, gente que lo seguía, las personas que lo seguían se tragaban todo lo que él enseñaba, aunque fuese error. Y la idea Claro. en la historia, la triste historia, es que Dios le advirtió a este hombre que dejara de enseñar. Dios dio palabras proféticas respecto del hermano Abraham a dos personas, por lo menos, una a Kenneth Hagin y otro, el hermano Gordon Lindsay. Y en diferentes circunstancias ambos recibieron lo mismo y básicamente era una advertencia de que no debía enseñar, que William Branham no debía entrar a operar o a pretender operar desde el ministerio del maestro. Y el hermano Gordon Lindsay un día lo encaró y le dijo, hermano Branham, usted ha sido llamado al cuerpo de Cristo para ejercer ministerio desde el llamado del profeta. ¿Por qué enseña? Usted no está capacitado para enseñar. Y la respuesta de Branham fue, yo quiero enseñar y voy a enseñar, y punto. O sea, yo quiero enseñar y voy a enseñar. Vinieron consecuencias después de eso. Él experimentó muerte física de manera prematura. No es Ujú. el espacio ahorita para determinar causas y todo, pero hay un consenso entre la gente que ha estudiado el ministerio de William Branham y todo lo que es el movimiento de lo que en su momento fue llamado la voz de sanidad, ¿no? Ya. Que fue un movimiento de sanidad posterior al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde Dios levantó por lo menos 130 ministros en Estados Unidos que de manera itinerante levantaban y predicaban en carpas, levantaban carpas, eran centros de avivamiento, ¿no? Y William Branham era uno de los principales, si no tal vez el principal en este mover del espíritu. Sin embargo, él, hacia el final de su ministerio, como digo, él empezó a incurrir en, en pretender actuar desde un oficio al cual Dios nunca lo había llamado y trajo mucho perjuicio al cuerpo de Cristo. Qué triste es cuando vemos personas ejerciendo cierto tipo de llamado Sí. al cual Dios nunca los ha llamado a hacer. Y eso no lo veo, no lo veo desde un asunto personal, no quiero, no pretendo ser autorreferencial en esto. No estoy aquí para señalar quién es qué ni nada, no nos interesa eso. Ajá. Pero parte de lo que hemos visto, Jaimito, en los años es situaciones donde personas que no han sido llamadas a cierto tipo de llamado, por lo tanto, no tienen el respaldo de la unción de Dios y la gracia del Señor y la capacidad en el Espíritu de ejercer cierto llamado, pretender hacerlo y lo que hacen es crear cierto daño en el cuerpo de Cristo. Hay denominaciones que tienen un instituto bíblico y preparan a las personas respecto a la doctrina de su propia denominación, todo de acuerdo, pero a veces se piensa que una persona por el simple y solo hecho de ir al instituto de la denominación va a salir con
con un cartón, una acreditación, que va a salir, de hecho, si hace sus clases, su estudio, va a tener sus créditos académicos, pero eso no lo hace pastor aún. Entonces, en vez de ser un instituto donde la gente es entrenada para hallar por sí mismo el ministerio, y aunque no tenga alguno de los llamados, un llamado a uno de los 5 dones ministeriales, por lo menos puede ayudar en la iglesia y puede saber desde un punto de vista de conocimiento escritural y todo perfecto. Parecería que son fábricas de pastores, ¿no? Pastor, Sí. pastor, pastor, pastor. Y a veces hay gente que sale de la fábrica de pastores y ni llamado a pastor tiene. Le dan una iglesia y lo más frustrado es que está ahí porque lo de él es ser ministro itinerante, ganar vidas en las plazas, hacer campañas evangelísticas y está atado al pastorado cuando no es pastor o no tiene corazón para pastor. Entonces, qué importante es determinar eso. Y la idea no es poner temor en la gente ni impedir que las personas que deseen servir al Señor desde un llamado de parte de Dios tengan dificultades para hacerlo, pero la idea es preguntarse uno mismo cuál es la naturaleza del llamado, qué es lo que Dios me está llamando a hacer, qué es lo que fluye de mí con facilidad y buscar formarse en un instituto bíblico idealmente, formarse con líderes y crecer en el servicio en la iglesia. La gente va a ser capaz de identificar llamados sobre nuestras vidas. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, le ha pasado a cantidad de gente, pero ¿dónde tuvimos que hacernos conocidos, si quieres, o permitir que Dios nos usara? Fue en el ámbito de la iglesia local, donde Dios nos llamó principal y originalmente a servir. Y fue allí donde Dios nos capacitó y pudimos desarrollar ministerio. Entonces, hay esos dos aspectos para desarrollar, ¿no? Uno que tiene llamado pero no se prepara y otro que busca prepararse pero sin tener un llamado, solo buscando una posición. Ambas situaciones son complicadas, pueden perjudicar el desarrollo de la iglesia, dañar vidas y al final no es el ideal de lo que Dios tiene para nosotros como hijos. Amén. Y qué importante es orar y comenzar a servir. Yo creo que ahí uno empieza, ahí uno identifica cosas, Dios coloca en el corazón de uno, pero es en función de servir, servir porque amamos servir a Dios, porque amamos la iglesia, no porque buscamos una posición. ¿Qué opinas? Eh, Estoy plenamente de acuerdo con estos puntos que expones, Luchito. Yo recuerdo allá en Cochabamba, como a mí me tocaba manejar cuestiones administrativas, también manejaba cuestiones administrativas del Centro de Entrenamiento Bíblico, ¿no? Y, por ejemplo, cuando íbamos a abrir un nuevo curso, ¿no? Una nueva gestión, hacíamos campañas publicitarias. Ujú. Y de hecho, esas campañas publicitarias ocasionaban que la gente llame, ¿no? Y me tocaba a mí contestar las llamadas, ¿no? Y recuerdo una llamada, ¿no? Que me llama una persona, era un varón, y me dice, me pregunta sobre el entrenamiento, le digo, son 2 años, esto. Y me hace una pregunta, y me dice, y dígame, me dice, y cuando yo termine eso, ¿me van a dar el título de pastor? Me dice. Claro, yo ahorita te veo sonreírte, yo también me sonreí, obviamente, yo soy Yo una, soy de las sonrisas traviesas. yo soy una persona educada, le expliqué brevemente, le dije, le expliqué, no recuerdo las palabras exactas, pero de forma educada le dije, aquí este es un entrenamiento bíblico que principalmente beneficia a la persona que se entrena en el conocimiento de las verdades escriturales, ¿no? El hecho de ser pastor o no tiene que ver con un llamado. Le expliqué brevemente por teléfono eso y lo animé. ¿Por qué no vienes? Le dije, ¿por qué no vienes, estudias? Y aquí vas a ver el entrenamiento. Y vas a poder ver de primera mano en qué consiste todo esto. Ahora, Luchito, hay también esos malos entendidos. Conocemos iglesias denominacionales. No tengo nada contra las denominaciones, pero conocemos iglesias denominacionales que tienen sus institutos bíblicos. Algunos los llaman seminarios. O Otros cementerio. los ¿No ve? Es que la palabra seminario tiene otra connotación, ¿no? La palabra seminario suena a que te van a dar el título de pastor. Eso más o menos así me suena a mí, ¿no? Terminas ese estudio como si te tratara de algo académico. Ahora, Luchito,
el llamado de Dios y nuestra preparación en la palabra es académico, tiene que ver con algo académico. Ahora, es posible que tengan muchas cosas que sean similares. Luchito, yo me he entrenado en Cochabamba, he hecho el entrenamiento en Cochabamba. Y claro, el entrenamiento que teníamos en el centro de entrenamiento tenía características académicas. Había un currículum, habían exámenes, habían evaluaciones, calificaciones, habían maestros, había fecha de inicio, fecha de finalización. O sea, tenía todos los elementos de una preparación académica. Pero el prepararse en la palabra no es algo académico, porque no consiste solamente en ir al seminario y que del seminario tú salgas con el título de pastor. En mi caso personal, ¿cómo funcionó? Yo siempre, incluso en mi profesión antigua, que es la de informática, yo siempre, Luchito, he sido autoridad. Yo cuando empecé a trabajar como programador hace años, en el milenio anterior, en 1981, empecé a trabajar como programador. Yo había renunciado al hecho de estudiar en la universidad porque decía, yo no necesito estudiar en la universidad me va a atrasar, yo ya conozco muchas cosas porque siempre he sido autodidacta. De hecho, la Biblia la he leído muchas veces y la he estudiado de forma autodidacta hasta que se presentó la oportunidad de viajar a Cochabamba, ¿no? Y de hacer un entrenamiento formal. Yo conocía la palabra, Luis, yo ya había estudiado, yo conocía este mensaje, había estudiado los libros de Hegel, conocía muchas cosas, pero cuando apareció la oportunidad de hacer un entrenamiento formal allá en Cochabamba, empecé aquí en La Paz el primer año y lo terminé después en Cochabamba. A mí me llamó la atención una persona que tiene una mentalidad académica puede decir, pero yo no necesito hacer el centro de entrenamiento porque yo ya he estudiado por mi cuenta. Pero tú sabes, Luchito, que el tiempo que yo pasé en Cochabamba, parte de mi entrenamiento formal en el centro bíblico, he podido conocer en Cochabamba ministros de todas partes. Tú sabes que venían de todas partes, ¿no? De Noruega, de Estados Unidos, de Suecia, de Europa, venían y he podido, digamos, relacionarme con ministros, aprender de muchos ministros. Y aunque yo siempre he sido autodidacta, a mí me interesaba tener ese roce ministerial y tener, digamos, esas diferentes fuentes, que para mí esos 4 años que pasó en Cochabamba, aunque yo siempre he sido autodidacta, esos 4 años significaron muchísimo en mi preparación. Hubieron cosas buenas y malas en Cochabamba, pero nunca digamos, voy a renegar de haber estado 4 años en Cochabamba. Al contrario, todo lo contrario, esos 4 años para mí yo los valoro harto. Porque no se trata solamente de que hagas un entrenamiento en algún centro bíblico para salir como pastor. Se trata de que tú tengas este deseo, este anhelo de estudiar la Biblia. Por ejemplo, yo he terminado mis estudios formales en Cochabamba, pero Luis, todos los días estudio la Biblia. Todos los días. Estoy acá en este mismo lugar, estoy con mis libros abiertos, estoy con materiales de referencia. Y es algo que me apasiona, ese momento es un momento que me apasiona. Entonces, la preparación de un ministro no tiene que ver con haber cumplido un currículum, ¿no? Y, no tiene, tiene que ver más bien con una preparación permanente, permanente. De hecho, los ministros que realmente tienen un llamado siempre van a tener la insatisfacción de querer conocer más. Por ejemplo, yo, cuando hago mis oraciones, yo le digo, Señor, dame más años de vida. Le digo. Yo quiero pedirte más años de vida porque yo quiero conocer más la Biblia. He leído hartas veces la Biblia, tengo una preparación que ya tiene una forma muy sólida, pero mi sensación es, Señor, todavía no conozco lo que quiero conocer. Y Amén. últimamente estaba haciendo esta oración aquí en esta misma habitación, que es mi habitación de estudio, y me apasiona tanto la Biblia que le digo, Señor, yo quiero seguir leyendo. No sé cuántas veces he leído la Biblia y la he estudiado, pero quiero seguir haciéndolo porque no estoy contento con lo que sé, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas piensen que la preparación ministerial es algo académico, puedes tener una preparación con características académicas, pero tú tienes que tener, el que tiene un llamado al púlpito, cualquiera de estos 5 ministerios,
debe ser una persona apasionada por la palabra y que quiera conocer la palabra y que estudie la palabra y que sea un permanente autodidacta más allá de haber hecho cursos formales, ¿no? Entonces, el tema de la preparación en el llamado es importante. Estoy viendo la hora, creo que ya tenemos que ir redondeando, Luchito. ¿Qué nos dices tú con respecto a estas cosas? Amén. O sea, hay un aspecto académico en el sentido de la cuestión lógica, mental, memorística, o, lo diría de manera coloquial, que tiene que ver con hacer funcionar el cerebro, ¿no? Claro, Que de eso se trata, eso es academia y tiene que ver, claro que sí, pero si creemos que la aproximación solo es académica, erramos. Reducimos el llamado solo a un ejercicio mental o el llamado solo a una capacidad mental para los muy inteligentes o los que les gusta leer mucho. ¿Y qué del espíritu, no? ¿Qué del ser interior? ¿Qué de nuestra comunión espíritu-espíritu? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo no está en nuestra mente, está en nuestro espíritu. O sea, amén. algún día hablaremos sobre eso en algún tema un poco más devocional, pero Sí, si no hay llamado, bueno, sabemos que Dios nos llama a todos, ya, todos tenemos algún llamado de parte del Señor, pero me refiero a que si no hay un llamado a ejercer uno de los dones ministeriales, de los 5 dones ministeriales, es pretender ejercer alguno sin haber sido llamado, no es algo que va a terminar bien. Hay otro asunto, es que algunos, como dijimos, tienen el llamado, pero jamás pulen el aspecto escritural. Y no es solo el escritural, sino que el asunto es que hay un orden en el reino, ¿no? Podemos, creo que algún momento vamos a tener que hablar sobre el ministerio del pastor, por ejemplo, y aclarar ciertos aspectos de la lista de Efesios 4:11 donde, donde de acuerdo a una correcta interpretación no son categorías, no son escalafones, no son grados diferenciados, los apóstoles que están sobre todo el mundo y luego los profetas que están sobre todos menos sobre los apóstoles y esto, porque no es así como muchos mal interpretan, mal presentan mal la escritura y muchas veces eso tiene que ver más con la aproximación egoísta sobre de dar cierto con cierta ínfula de superioridad sobre otros llamados. Pero ese no es el tema. Creo que tenemos que entender que tú has dicho algo clave, o sea, es algo que el llamado es algo que está en el corazón ardiendo. Es una convicción interna que nos lleva a hacer cosas, a desarrollar ministerio, a hablar, o sea, es amor por la gente. Yo nunca he conocido un pastor que diga, qué macana, soy pastor, tengo que predicar el evangelio, pucha, tengo que preparar un mensaje, me qué cuesta lata. hablar en público o dar ilustración, o sea, no sé si realmente esa persona tiene un llamado o entiende lo que es llamado. Obviamente, uno tiene que darse a aprender ciertas cosas. Si yo voy a predicar, tengo que saber cómo preparar un mensaje, cómo dar una ilustración correcta, cómo aplicar bien la escritura. O sea, es parte de la parte formal del dar mensajes, pero todo empieza, digamos, en el anhelo de comunicar la verdad bíblica a otras personas, de predicar, de anunciar, de proclamar, de enseñar las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el punto. Si no hay eso, si no hay ese ingrediente esencial en lo que queremos hacer, eh, vamos a errar, vamos a errar, vamos a entrar a ministrar en áreas donde no fuimos llamados o, o tal vez vamos a tener cierto grado de éxito, pero vamos a creer que ese éxito está en función de nosotros, cuando no está en función de nosotros, el éxito, sino en función de la gracia del Señor que nos ha llamado a hacer algo y nosotros hemos aceptado ese llamado. Ese es el punto. Creo que estamos a tiempo.
Estamos a tiempo para hacer ajustes en nuestras vidas, para determinar qué es lo que Dios nos está llamando a hacer y entender también que hay gente que puede no tener llamados a cinco dones, un llamado a alguno de los cinco dones ministeriales, pero igual en el ejercicio de su llamado van a ser bendecidos y van a bendecir la iglesia y van a bendecir la obra. Gente que tiene llamado a trabajar normalmente, ser padre de familia, proveer para la casa, ser un hombre de negocio, ser ama de casa, o sea, eso no tiene menos importancia ni menos recompensa en el reino. Lo importante es entender qué es lo que Dios nos llama a hacer y cuál es el propósito de ese llamado. Dios no llama ni levanta gente para perjudicar la obra de Dios. Dios no levanta gente para traer condenación ni confusión a la obra de Dios. La idea del llamado y de los dones del Espíritu y los llamados ministeriales siempre es edificar a las personas, es ayudarlos a mejorar, a profundizar en su relación con Dios, a traer enseñanza relevante, a animar a las personas que están cansadas, porque tarde o temprano todos cristianos, creo, experimentamos situaciones de desgaste, de desánimo, y la cosa es seguir adelante, que haya alguien que nos dé ánimo, que nos anime a seguir adelante en lo que tenemos para hacer, ¿no? Eso es importante. Amén, Luchito. Yo estoy viendo la hora. Quiero lanzar una cosa más, Luchito, pero no sé si vamos a terminar ahora de desarrollar Lanzar, esto, y si no porque, seguimos, pues, no hay lío. claro, si no seguimos, pero estamos hablando del llamado, estamos hablando de los 5 dones ministeriales de Efesios 4:11, pero hay algo que es importante cuando hablamos del llamado al púlpito, del llamado ministerial. De hecho, es algo que está con cualquier llamado. Cuando estábamos hace un rato viendo Hechos 6 estaban diciendo los 12 apóstoles, busquen varones que tengan estas características, ¿no? Ujú. Ahora, lo interesante es que las características, espera un ratito, tengo que enchufar esto antes de que se acabe. Las principales características que son mencionadas en Hechos 6 con respecto a qué requisitos deberían cumplir estas personas que iban a ser diáconos, a mí me llama la atención que el primer requisito es que tengan buen testimonio. Importantísimo, ¿no? Apártense varones de buen testimonio, el principal requisito. Bueno, eso en algún momento podemos desarrollarlo, ¿no? Porque es el testimonio lo que hace el punto principal para poder reconocer un llamado, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Si a ti, a mí en algún momento nos han reconocido en la iglesia, ha sido porque han visto un testimonio de servicio, digamos, ¿no? Entonces, el primer requisito, buen testimonio. Pero el segundo requisito es clave y es crítico para el caso de los llamados al púlpito, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. También les piden que sean sabios, que tengan sabiduría, porque para administrar las cosas hay que ser sabios, pero llenos del Espíritu Santo. Escúchame, llenos del Espíritu Santo para servir en las mesas, ¿no? Sí, ese es el orden de Dios. O sea, ¿por qué? Porque estás administrando cosas de Dios, de la casa, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y obviamente la unción, cuando yo hablo del Espíritu Santo, Luchito, estoy hablando de la unción. La unción es el Espíritu Santo. El Amén. Espíritu Santo es la unción, ¿no? Hay diferentes representaciones de la unción en la Biblia, algún rato vamos a hablar de eso, pero cuando hablamos de la unción hablamos del Espíritu Santo. Cuando tú leíste Efesios 4, ¿no? Tú leíste algo que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando yo leo esto, yo veo acá que ya la Biblia está empezando a hablar de la unción, ¿no? Es decir, que una persona que es llamada a administrar la palabra en el púlpito, estamos hablando que tiene que tener un llamado, es fundamental, un llamado que está basado en una convicción profunda, es fundamental que se prepare, ¿no? La preparación, una permanente preparación en la palabra de Dios, pero estas dos cosas no son suficientes para ejercer efectivamente un ministerio según la norma de Dios. Mm. Porque la unción debe estar presente, ¿no? La unción, el Espíritu Santo debe estar presente.
Y cuando la Biblia dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, yo veo que la gracia también tiene que ver con la unción. Pero a mí me llama la atención que cuando nosotros estamos viendo Primera Corintios 12, Primera Corintios 12 es un capítulo muy interesante que empieza hablando de los dones espirituales, pero al final habla de los dones ministeriales. Seguramente podemos en algún momento tocarlo. Pero a mí me llama la atención en la primera parte de Primera Corintios 12, cómo Pablo tiene una revelación tan clara de cómo la Trinidad en pleno está respaldando a cualquier ministro, la Trinidad. Y lo dice de esta manera. Mira cómo lo dice. Voy a leer 1 Corintios 12, del 4 al 6. Son 3 versos. Y aquí está hablando de la Trinidad. Esto es interesante. Yo veo la Trinidad. Pero ¿qué dice? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿no? Y justamente en los siguientes versículos Pablo va a hablar de los dones ministeriales, ¿no? Que son manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Que acompañan a los ministros, ¿no? Entonces está hablando, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El verso 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios. Lo que tú decías hace un rato cuando estábamos empezando, el que hace el llamado es Jesús, es el Señor Jesucristo. Y aquí lo dice claramente, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y el verso 6 es una clara referencia al Padre. El verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, cuando Pablo se está disponiendo a hablar primero de los dones espirituales y al final del capítulo 12 va a hablar de los dones ministeriales, Pablo pone las cosas en su verdadera perspectiva. La Trinidad entera está involucrada en esto, ¿no? Cuando yo veo estos versos, yo recuerdo mi preparación, mis estudios sobre las organizaciones, ¿no? Y más o menos, aunque esta es una ilustración es solamente eso, ilustrar algo, no quiero ser dogmático en esto, pero cuando nosotros estudiamos las organizaciones, siempre vemos que una organización puede ser vista en términos de una pirámide. La toma de decisiones en una organización se lo puede ver de una manera piramidal. ¿Qué tenemos en la cúspide de la pirámide? Tenemos el nivel estratégico. ¿Qué tenemos en la base de la pirámide? Tenemos el nivel operativo. ¿Y qué tenemos al medio? Al medio tenemos el nivel táctico. En una organización siempre es así, ¿no? La alta gerencia es el nivel estratégico. Las reparticiones, o sea, los jefes de departamentos, vienen a ser un nivel táctico y los funcionarios, los otros funcionarios, vienen a ser el nivel operativo. Esto es una ilustración de lo que yo veo en estos versículos. Las operaciones, es decir, las grandes estrategias, le corresponden al Padre, ¿no? El Padre. Hay un libro del hermano Hagin, que tú lo conoces, que se titula Planes, Propósitos y Ejecuciones, ¿no? Donde el hermano Hagin habla de que mucho en la iglesia se hace en base a los planes y a los propósitos de los hombres, y se dejan de lado los planes y propósitos de Dios. Y yo lo veo cuando dice hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Yo veo al Padre en el nivel estratégico. El Padre planeó nuestra redención. El Padre planeó mandar a su Hijo al mundo. El Padre planeó resucitarlo de los muertos. El Padre, las grandes operaciones, las estrategias, ¿no? En el nivel táctico, en el nivel intermedio, esto es una ilustración, está el Señor Jesús que hace los llamados. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el que hace los llamados. Él es el que llama. Por eso en Efesios 4 dice, y Él mismo constituyó a unos, y ese Él mismo es el sujeto de esa oración, es en el contexto claramente Jesús, ¿no? Pero hay un siguiente nivel que es ocupado por el Espíritu Santo. El Padre a nivel estratégico, el Hijo a nivel táctico, llamando a las personas, pero para ejecutar tu ministerio necesitas la unción. Es el Espíritu Santo y los dones
del Espíritu Santo que te capacitan. Aparte de tu preparación, puedes tener preparación, estudiar la Biblia, necesitas que los dones, la unción, el Espíritu Santo te ayude a operar en tu ministerio. Amén. Cuando yo veo esto en esta perspectiva, en una perspectiva así global, yo digo, wow, esto es así como Dios lo ha planeado. Entonces, Luchito, si hablamos de los ministerios, y principalmente los ministerios del púlpito, de los 5 ministerios del púlpito, es importante que nosotros también, aparte del llamado, aparte de la preparación que debemos tener, deberíamos estar respaldados por la unción. Lo que hablábamos hace un momento de Felipe, ¿no? Felipe en Samaria empezó a predicar y Dios lo respaldó. Luchito, hay muchas denominaciones que no creen en la operación sobrenatural de la unción del Espíritu Santo, pero independientemente de que lo crean o no lo crean los creyentes, la Biblia nos muestra que un verdadero llamado está acompañado por la capacitación del Espíritu Santo en la vida de la persona para operar en el ministerio al que el Señor la ha llamado. ¿Qué más nos puedes decir, Luchita? Bueno, resumimos eso con que Dios al que llama unge, ¿no? Exacto. Dios al que llama unge. Pero el que unge se prepara, pero el que es ungido se ha de preparar, porque ese es el punto. Eh, con esto yo cierro mi participación esta tarde. Hay un aspecto natural sobre cualquiera de los dones ministeriales de Efesios 4. O sea, hay un aspecto natural, un aspecto formal, si se quiere, pero hay un aspecto sobrenatural. El Amén. aspecto Amén. sobrenatural viene por la unción del Espíritu Santo. El aspecto natural viene por la preparación, el tiempo de instrucción bíblico, qué sé yo. Son ambos que interactúan, que trabajan de la mano. Uno no puede descuidar uno y simplemente enfatizar el otro o descuidar ambos, porque hay un aspecto sobrenatural. O sea, no es solo, por ejemplo, en el ministerio del maestro, no es solo transmitir ideas y conceptos y todo, o sea, es despertar a las personas a las verdades de la escritura y, e impartir sobre las personas el deseo, el gusto, el deseo por ser personas de la palabra de Dios, de estudiar la palabra, de compartir la palabra, de ir a la palabra, de estar enraizado en la palabra. No es solo un aspecto académico, es una gracia en el Señor. Es lo mismo en Jesús. Jesús tenía los 5 dones, o sea, él personificaba los 5 dones ministeriales en realidad, pero siempre veíamos un ministerio acompañado de señales, de maravillas, de dones de manifestación, pero había palabras de gracia que salían de él, había conocimiento de la palabra que salía de él. Porque cuando los discípulos decían rabí, 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 es maestro, no era un don, no era un adjetivo calificativo gratuito para caer bien. Él era considerado un maestro Amén. porque estudiaba y enseñaba la palabra. Así de Amén. simple. Él conocía, él tenía conocimiento de la palabra. Él muchas veces cita la escritura. Él dice, de mí es de quien se dice esto, ¿no? Cuando empieza en Lucas 4 y busca el libro de Isaías, ¿no? El rollo de Isaías. El Espíritu del Señor está en mí por cuanto me ha ungido, está sobre mí por cuanto me ha ungido y esto y esto y esto. Él conocía la palabra. O sea, hay un aspecto formal respecto de eso, ¿no? Entonces creo que tenemos suficiente ejemplo en Jesús para dar los primeros pasos en lo que hace a nuestro llamado y hallar que Dios es bueno y comenzar a trabajar de manera significativa para expandir su reino. Ahora, no esperemos ser nombrados, ser reconocidos para nosotros comenzar a hacer algo. Más bien comencemos a hacer algo en el punto en que estamos y Dios va a desarrollar algo hermoso en cada uno de nosotros. Bueno, Jaimito, hemos llegado creo al tiempo ya. Vamos a estar viendo qué vamos a hablar la próxima entrega, pero creo que es un buen tiempo para orar, es un buen tiempo de animar a las personas que sienten en su corazón un llamado de parte de Dios, pero es tiempo de buscar al Señor.
Y creo que siempre el ánimo nuestro es el animar, el dar, el desafiar a las personas, el, el, sí, el desafiarlas, el invitarlas a servir en la iglesia local. O sea, ser parte de una iglesia local, servir en la iglesia local. Nos da ese tiempo de servicio, es un tiempo precioso que nos ayuda a entender la dinámica del reino de Dios y de la propia iglesia para poner en nuestro corazón las prioridades de Dios en nuestra vida. Así que animo a todos ustedes que primero se congreguen, a los que nos siguen, no se conformen con escucharnos y poner un like o escribir y decir qué lindo mensaje, qué linda enseñanza, sino que seamos hacedores de la palabra, buscaremos todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y veamos la manera de ser una bendición para la iglesia local, que es la expresión en la tierra del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Así que, Jaimito, te pido, ¿qué tal si oramos? Puedes tú dirigirnos en una oración y a los hermanos que nos siguen siempre los bendecimos. Gracias por la fidelidad. Por favor, compartan los enlaces de las redes donde compartimos estas charlas. Pongan los likes en los en el Facebook, sí, principalmente estamos en Facebook y en Spotify. Ayúdenos a divulgar esto y que podamos crecer juntos como una comunidad llena de la palabra mientras participamos de estas nuestras charlas de Café con Biblia. Adelante, Jaimito. Amén, Luchito. Sí, es tiempo ya de cerrar, de orar. Simplemente un breve resumen. Hemos hablado de un llamado, tenemos que tener un llamado. Hemos hablado de preparación, tenemos que prepararnos. Más allá de hacer lo mínimo necesario, tenemos que ser apasionados por la palabra. Amén. Pero recalcar algo que tú dijiste, Luchito, y que debería ser el sello de cualquier ministerio, que lo vemos muy ausente en la generalidad de la iglesia, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, cuando estamos hablando de la Biblia, necesariamente, bíblicamente hablando, estamos hablando de lo sobrenatural. Debería haber un toque sobrenatural en cada llamado, ¿no? Y ese toque sobrenatural es parte de la unción, es la unción, ¿no? Amén. En realidad, cuando nosotros vemos a Jesús, ¿por qué le llamamos Cristo? Muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús, pero en realidad Cristo es lo mismo que Mesías del Antiguo Testamento, una palabra hebrea, y Cristo es la traducción griega de Mesías y simplemente significa el ungido, el Amén. ungido. O sea, Ungido. Jesús para hacer su obra acá vino y fue ungido. Hechos 10:38 dice, como Dios, hablando del Padre, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. En realidad, el ministerio de Jesús estaba plagado de lo sobrenatural, no porque él era Dios, efectivamente era Dios hecho hombre, pero él era ungido por el Padre, el Espíritu Santo lo había ungido. Y cualquier ministerio en la iglesia debería seguir ese modelo, ¿no? Amén. Seguramente habrá oportunidad para hablar más sobre este tema de la unción es un tema que de repente podemos tocarlo en algún momento, Luchito, pero ahora cerraremos este programa, ¿sí? Amén. Y los invito a todos a que se unan a nosotros en esta oración. Padre Celestial, te agradecemos, estamos realmente agradecidos con Luis en este momento por esta nueva oportunidad que nos has dado de hacer este programa, de poder edificarnos nosotros, de poder conversar entre nosotros. Padre, a nosotros nos hace tanto bien estas charlas, pero Amén. el objetivo es también, Padre, ministrar a través de estas charlas informales, ministrar a aquellas personas con los distintos temas que tú pones en nuestro corazón. En este momento te pedimos, Dios, que tú, a todas las personas que hayan escuchado este programa, que estén siguiendo estas charlas acerca del llamado, te pedimos, Padre, que tú seas tocando sus vidas, mostrándoles, trayendo revelación a sus vidas, una revelación de qué es lo que quieres para ellos, mostrándoles las verdades que están establecidas en tu palabra, que las comentamos en estas charlas, que son verdades que tienen que ver con una entrega, con una consagración, con una preparación, con una convicción del llamado.
Pero en forma especial en esta tarde, yo te pido, Padre, porque tu Santo Espíritu sea dándole el toque sobrenatural a cualquier hermano o hermana que esté queriendo encontrarse con su llamado. Que tu Santo Espíritu sea alumbrando su entendimiento para que pueda, cada creyente que anhela un llamado pueda tener una visión clara de cuál es el lugar al que tú le estás llamando. Pero no solamente eso, sino también que pueda ser capacitado de forma sobrenatural con aquella gracia, la gracia que nos has prometido, esa gracia que incluye la unción, que incluye, Padre, esa dotación sobrenatural que tú le haces a cada uno de los ministros que llamas para que nos movamos en medio de lo sobrenatural y que ese sello de lo sobrenatural vuelva a aparecer en la iglesia del siglo XXI, principalmente aquí en nuestro medio, Dios Todopoderoso. El año 73, Bolivia experimentó un mover del Espíritu sin precedentes. Padre, te pedimos una nueva visitación. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu sea tocando a las personas y revelando, alumbrando su entendimiento para que puedan las personas que están escuchando y siguiendo nuestras charlas puedan entender lo referente a su llamado. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos a todos los que nos han seguido y los que nos están siguiendo y te agradecemos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, amén y amén. Amén, 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 Jaimito, que el Señor te bendiga. Saludos a todos los hermanos. Hasta nuestro próximo encuentro con estas charlas de Café con Biblia. Bendiciones. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta luego.